Muchísimas gracias por la bienvenida, por la presentación, por este espacio compartido. Veo muchas caras conocidas y otras que no, y las dos cosas me dan mucha alegría. Y también me da mucha alegría que haya tanta gente para una conferencia que se propone como cómo leer bebés. No cómo leerles libros a los bebés, sino cómo leer bebés. Pensé algunas ideas y algunos puntos que para mí son muy importantes en la lectura de los bebés, pero son solo algunos porque tenemos una hora de tiempo. Entonces yo voy a desarrollar algunas de esas ideas y luego vamos a abrir a la conversación con las dudas, las inquietudes que ustedes tengan, y a lo mejor hacemos un pequeño cierre poético, performático entre todos, tratando de incluir también a los bebés que tenemos hoy como público, cosa que también me da mucha felicidad. Entonces, yo empecé a pensar este encuentro de hoy en relación con esta pregunta: ¿cómo leer bebés? ¿No? Y quisiera comenzar planteando qué significa, desde mi experiencia de trabajo con bebés. Hace 30 años que trabajo en educación inicial, tengo un contacto muy cotidiano con los bebés, dirijo un centro infantil para niños de 45 días a 3 años de edad, es decir, que tengo un contacto diario con muchos bebés desde hace muchos años. Y a partir de observarlos, de tratar de comprenderlos, de jugar con ellos, de acunarlos, de hacerlos dormir, he ido descubriendo algunos modos de funcionamiento de los bebés que no son tan fáciles de ver. También apoyada en otras teorizaciones, en otras experiencias que han investigado de qué se trata la vida mental, la vida afectiva de los bebés. No es que no se sepa nada de los bebés, se saben muchas cosas. Yo creo que el problema de que esa información tan valiosa sobre los bebés no llegue hacia todos ustedes, hacia las mamás, hacia los papás, tiene que ver con que todavía a nivel de comunicación social en este mundo en el que vivimos, los bebés son bastante invisibles. Si uno piensa cuál es el discurso generalizado, el discurso de los medios de comunicación acerca de los bebés, no encontramos muchos espacios, al menos, donde se esté hablando de ¿usted está preocupado porque su hijito de 6 meses se despierta de noche? Pensemos de qué se trata. Yo no encuentro espacios como esos, o espacios que expliquen por qué dejar el pañal en este momento es tan difícil para su hijo, o por qué necesita llevar su muñeco al centro infantil o al jardín de niños, y por qué en el jardín de niños no se lo dejan entrar. Ese tipo de preocupaciones que hacen a la vida mental y afectiva de los niños, y que son también las preocupaciones de la vida mental y afectiva de las madres y los padres, no están todavía en el discurso social, pero no quiere decir que no existan recursos para pensar esas cosas. Entonces, hoy vamos a tratar de hacer algo de eso. Y lo primero que quisiera plantear es que tratemos de imaginar cómo es la situación de ese bebé que vive 9 meses en el vientre de la madre y repentinamente en un segundo sale a un mundo totalmente desconocido. Pensemos que ese bebé que está en el vientre tiene todas sus necesidades básicas satisfechas. No sabe de qué se trata el hambre porque a través del cordón umbilical está todo el tiempo alimentado. No sabe de qué se trata el frío o el calor porque el cuerpo de la madre regula todo el tiempo la temperatura. No sabe de qué se trata ser vapuleado corporalmente porque dentro del vientre está en un medio acuoso, acunado todo el tiempo. No sabe cómo es vivir sin el tacto de otra cosa o de otro ser sobre sí mismo. Esto es interesantísimo. Un bebé que está dentro del vientre todo el tiempo tiene la piel cubierta por el líquido amniótico, o cuando se hace muy grande ya tiene la piel en contacto con las paredes del útero. El bebé que nace no sabe cómo es no tener algo que lo roce. Y eso que lo roza, le roza todo el cuerpo absolutamente, pero repentinamente al nacer lo pierde. Ese bebé que está en el vientre desconoce las diferencias entre el día y la noche, desconoce la diferencia entre la luz y la sombra, no tiene ninguna idea sobre eso, desconoce los rostros, desconoce los espacios físicos, los colores, los ambientes. Y la única marca de continuidad que hay entre el adentro y el afuera es la voz de la mamá. Y también la voz del papá si está muy presente, o de la otra mamá, si son 2 mamás las que portan a ese bebé, las que van a recibir a ese bebé. Alrededor del 4º o 5º mes de gestación, los bebés en el útero comienzan a discriminar sonidos, son capaces de oír el sonido.
pero también en ese momento, muy poquito después de empezar a oír el sonido, son capaces de discriminar la voz de la mamá como una voz diferenciada de todos los otros estímulos sonoros. ¿Y eso por qué es? Porque la voz de la mamá está apoyada en el ritmo cardíaco, en los ritmos corporales de la mamá, y también porque está 24 horas con esa sonoridad, ¿sí? Entonces, alrededor del cuarto o quinto mes, el bebé ya sabe que esa voz repetida es la de su mamá que está siempre con él. Cuando el bebé nace, atraviesa una situación de caos inicial. El mundo de la cultura humana se le viene encima sin ninguna mediación, es absolutamente repentino. Sale del vientre y tiene hambre, tiene frío, es llevado de un lado para el otro, tiene miedo de caerse, tiene que absorber todos los estímulos que están alrededor y empezar a construir algún significado con esas cosas, que son abrumadoras. No es nada fácil nacer. Pero hay un elemento que sostiene la continuidad, y es la voz de la mamá. Podríamos decir que el primer elemento de la cultura que une la vida intrauterina con el mundo exterior es la voz humana, es el lenguaje humano a través de la melodía de la voz de la mamá o del papá, si está cerca y está constituido como una figura significativa. Esto nos da una primera pista acerca de cuáles son los cuidados que un bebé necesita en el primer tiempo de la vida. Podríamos decir también que ese bebé que llega al mundo está en un estado de analfabetismo inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ninguna forma de comprender el lenguaje que lo rodea, y no solo el lenguaje de las palabras, todo el lenguaje humano que hay a su alrededor. Pero aquí tenemos otro problema. La mamá y el papá, cuando reciben a ese bebé, también están en un estado de analfabetismo con respecto a ese bebé que reciben, porque ese bebé es un desconocido, y es un desconocido que no habla con el lenguaje que nosotros hablamos, es un desconocido que llora, es un desconocido que no duerme bien, es un desconocido que apenas nos mira, es un desconocido que tiene estallidos corporales que no sabemos interpretar. Es decir, que al principio de la vida, mamá, papá y bebé están juntos en una aventura de comenzar a construir un alfabeto común. Por eso yo suelo hablar de aprender a leer niños. Yo creo que una de las tareas fundamentales en el proceso de crianza es aprender a leer niños. Y para aprender a leer a esos bebés, nuestros bebés, si son nuestros hijos, o los niños que van al centro infantil, cuando en un centro infantil recibimos bebés desde los 45 días, o los bibliotecarios que reciben a los bebés y a sus mamás y a sus papás desde muy temprano, hace falta estar muy cerca de los bebés, observarlos, entrar en una situación de empatía con ellos y empezar poquito a poco a otorgar significado a esas conductas que ellos van desarrollando. De algún modo podríamos decir que lo que hace la mamá o lo que hace el papá es leer a través de su psiquismo lo que le va ocurriendo al bebé que en ese momento está construyendo psiquismo. ¿Qué quiero decir con construir psiquismo? Como decía recién, al principio de la vida el mundo es absolutamente caótico. Los bebés reciben estímulos, pero no saben qué significan esos estímulos. A partir del lenguaje, a partir de las acciones repetidas, a partir de ese rostro amoroso que viene una vez y viene otra vez y dice que se puede calmar, que ahora viene el pecho, que eso que se llama hambre ya se va a empezar a calmar cuando la mamá le dé de comer, a partir de esas acciones repetidas, los bebés empiezan a construir significado. Estoy hablando de acciones repetidas, estoy hablando de ritmos y estoy hablando de continuidades. Esto es muy importante en ese principio de la vida donde todo está tan desorganizado. Un psicólogo, psicoanalista que ha estudiado mucho la vida de los bebés, que en principio fue pediatra, Donald Winnicott, con algunos de ustedes que han pasado por el diplomado lo hemos leído, él dice que al principio de la vida los bebés están como un corcho flotando en el océano, que esa es la sensación que tienen, ¿no? Daniel Stern, que es otro investigador que ha estudiado mucho las primeras relaciones mamá-bebé, dice que los seres humanos al principio de la vida somos como una serie de islas dispersas
y que lo que le da unidad a esas islas, lo que permite que empecemos a sentirnos como una unidad, con una continuidad en la existencia, es precisamente la presencia continuada de los humanos amorosos que están a cargo de nuestra crianza. Fíjense, presencias amorosas continuadas. Por eso tiene tantísimo sentido todo ese trabajo que hacen las mamás y los papás al principio de la vida, de tener el bebé muy cerca del cuerpo, de dirigirle palabras cuando lloran, de dirigirle palabras a la hora de dormir, de cantarles canciones con paciencia a la hora de dormir, de hacer jueguitos de dedos, de estar muy atentos a esos llamados, a esos pequeños llamados que los bebés van haciendo cuando todavía están organizando el mundo. Poco a poco, a medida que van construyendo esos significados, las ideas se ordenan. Saben claramente que esta es mamá, que este es papá, empiezan a comprender que hay un día y que hay una noche, que cuando uno tiene hambre va a venir la comida, empiezan a, por ejemplo, a entender que a lo mejor a la mañana jugamos en casa, a la tarde vamos al parque. En el mejor de los casos empiezan a aparecer libros en escena que ordenan el tiempo. Los libros tienen secuencias narrativas que ayudan a los bebés muchísimo a ordenar el tiempo interno y el tiempo externo. Ahí decimos que el bebé está construyendo psiquismo, es decir, está ordenando sus ideas, está ordenando lo que siente y las está ordenando a través del lenguaje, está entrando en el lenguaje humano. Todo eso que va ocurriendo está mediado por el juego, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que pensar, bueno, ¿cuáles son las acciones más cotidianas que hacemos con los bebés? Y lo más cotidiano es jugar, con cualquier cosa jugamos. Pero hay algunos juegos que a mí me parecen muy importantes y a los que nos vamos a dedicar en un momentito. Antes de eso, quisiera pensar en algo que tal vez a ustedes les ocurra, que tiene que ver con esto que decía hace un momento. Al principio somos analfabetos cuando recibimos a un niño y hay que construir un diccionario simbólico con el cual interpretar todo eso que ocurre. Yo nombraba recién a Daniel Stern, este psicoanalista, psicólogo que ha estudiado mucho las cuestiones de los primeros tiempos de la vida, y él dice de un modo muy, muy interesante para mí, algo así como cómo se llega a nacer a la maternidad, o el nacimiento de una madre. Y a mí esta idea me parece súper potente. Tradicionalmente se ha pensado en el nacimiento de la madre porque los padres estaban bastante aislados de la crianza. Actualmente eso no es así y eso es una maravilla, ¿no? Podríamos pensar el nacimiento de una madre y el nacimiento de un padre. No alcanza con ser adulto para ser madre o para ser padre. Si estamos hablando de este analfabetismo inicial que es mutuo, una mamá o un papá, para empezar a ejercer esa función con sus hijos, tienen que nacer a lo materno, nacer a lo paterno. Y eso es algo revolucionario en la vida de un ser humano. Si ustedes están haciendo una memoria propia, seguro están pensando, claro, cuando nació mi hijo, a mí el mundo se me dio vuelta. Cuando nació mi hijo yo ya no sabía muy bien ni siquiera quién era yo. No solo por el tiempo que un bebé demanda, sino por la cantidad de cosas que se ponen en juego con esa nueva función que es de una responsabilidad extrema, porque uno tiene la responsabilidad de mantener vivo a un niño que es absolutamente enigmático, del que uno conoce tan poco y que le demanda todas las formas de protección posible. Entonces, esta idea del nacimiento de una madre nos habla de un proceso que puede durar meses, que puede durar años, ¿sí?, con el cual nos vamos transformando en función de lo que ese niño nos demanda y de lo que somos o no capaces de dar a esa experiencia nueva de crianza. Esto me hace pensar en el repertorio psíquico de los adultos que maternamos. Y fíjense que digo adultos que maternamos, ¿sí? Podríamos decir que la función de maternar ya no es exclusivamente una función de la mamá o del papá. Cuando los niños van muy tempranamente a los centros infantiles, estamos haciendo una función maternante. Las educadoras, yo como directora de un centro infantil, ejerzo función maternante. Cuando vienen a la biblioteca y los bibliotecarios trabajan con las mamás, los papás y los niños, están haciendo función maternante. Entonces, todos los que estamos en contacto con niños pequeños estamos exigidos
en nuestro repertorio psíquico para ver si somos, cómo somos de capaces de maternar. ¿Y qué quiero decir con repertorio psíquico? Me refiero a esa capacidad de leer niños, me refiero a esa capacidad para entrar en el juego de los niños, a cierta paciencia o cierta calma para sostenernos en el momento en que un bebé demanda mucho y no lo entendemos, en el momento en que tenemos un grupo de 15 niños de 3 años que gritan, que discuten, que se pelean y uno siente que va a perder la paciencia y ya no sabe qué hacer con eso. Todo eso nos está exigiendo algo de nuestro repertorio psíquico.